El hombre más fuerte que ha pisado esta tierra no cayó por una espada, ni por un ejército, sino por una mujer y una decisión. Sansón no fue solo un guerrero bíblico, fue un enigma viviente, un elegido desde el vientre con una fuerza sobrenatural y un destino profetizado, pero también, un alma impulsiva, atrapada entre el poder divino y sus propias pasiones. Esta no es la historia del héroe que ganó todas sus batallas. Es la historia del hombre que lo perdió todo, y aún así, venció en su última respiración. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre su caída, su traición, y su redención cambiará para siempre tu forma de ver la fuerza, el fracaso y la fe. Suscríbete para más relatos como este y comparte este vídeo con alguien que necesite saber que, incluso después de caer, aún hay redención. En una época donde la voz de Dios se oía rara vez y los jueces gobernaban según la necesidad del momento, había un rincón de la tierra de Dan que parecía olvidado incluso por el cielo. En Zora, una aldea enclavada entre colinas ásperas, vivía una mujer cuyo nombre no ha quedado registrado en los pergaminos sagrados, pero cuyo vientre estéril fue escenario de uno de los pactos más enigmáticos de la historia de Israel. Ella era esposa de un hombre llamado Manoa, de linaje danita, justo y temeroso de Dios, pero cuya descendencia se desvanecía como polvo entre los dedos. No tenían hijos, y el dolor de la espera había dejado cicatrices no visibles en sus rostros. Los días pasaban iguales, como el latido inmutable del desierto. La mujer, acostumbrada al silencio, cargaba su pena como una piedra en el pecho. No se quejaba, pero en su mirada había grietas de años. Aquella mañana en particular, mientras recogía agua del pozo, el aire se quebró sin previo aviso. Un resplandor que no era de este mundo descendió sin estruendo, y frente a ella apareció un varón cuya presencia era imposible de ignorar. No tenía espada, ni corona, pero emanaba un fuego sereno, como si la eternidad misma le habitara. «Eres estéril y no tienes hijos», dijo con una voz que parecía contener los ecos de todas las generaciones, «pero concebirás y darás a luz un hijo». La mujer retrocedió con el cántaro entre las manos, sin soltarlo. No temía como quien ve a un extraño, sino como quien comprende que ha sido tocada por algo que está más allá de lo humano. El varón no se detuvo. Sus palabras cortaban el aire como cuchillas sagradas. Desde el vientre hasta el día de su muerte, el niño será nazareo para Dios. No beberá vino, ni se cortará el cabello, porque él comenzará a salvar a Israel de la opresión filistea. Y así, entre la luz y la incertidumbre, nació un voto eterno. La mujer corrió hacia su esposo con el rostro encendido por lo que acababa de presenciar. Manoa, al escucharla, no dudó de su cordura, pero sí tembló ante la magnitud de aquel mensaje. Si de verdad vino un mensajero del Altísimo, que vuelva otra vez para instruirnos sobre cómo criar al niño que ha de nacer. No se trataba solo de tener un hijo, sino de criar un instrumento del cielo. Esa noche, mientras el humo de los sacrificios se elevaba entre las ramas secas, Manoa se postró y suplicó una respuesta. Y la respuesta llegó. Días después, cuando Manoa estaba ausente, el mismo ángel volvió a aparecerse a la mujer. Ella, sin perder tiempo, corrió a buscar a su esposo, quien volvió con ella apresurado. Frente a sus ojos, el enviado de Dios se manifestó una vez más. Manoa cayó al suelo con respeto profundo. ¿Eres tú el hombre que hablaste con mi esposa?, preguntó. Yo soy, fue la respuesta, tan sencilla como solemne. Entonces Manoa imploró, ¿qué reglas debemos seguir? ¿Qué camino debe tomar el niño?
El mensajero repitió lo dicho: nada de vino, nada de productos fermentados, y nunca pasar navaja sobre su cabeza. Pero esta vez añadió algo más: todo lo que le he dicho a tu mujer, que lo cumpla con exactitud. Era como si el destino del niño dependiera no solo de su propia vida, sino también del cuidado exacto de su entorno antes de nacer. Había algo más grande en juego que una simple promesa. Era un plan que requería obediencia absoluta. Manoa, aún conmovido, quiso honrar al visitante. Permítenos ofrecerte un cabrito, un banquete en tu honor. Pero el ángel respondió: no comeré tu pan. Si quieres ofrecer algo, hazlo al Señor. Entonces Manoa preparó una ofrenda sobre la roca, y al encenderla, las llamas subieron como una torre de fuego. Fue entonces cuando el varón celestial hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Subió por entre las llamas del altar y desapareció en el humo que ascendía al cielo. Ambos cayeron rostro en tierra, y Manoa, lleno de temor, dijo: moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero la mujer, en su sabiduría, respondió con una firmeza extraña para quien no había sido madre: si el Señor quisiera matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda, ni nos habría revelado estas cosas. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de discernimiento. En su interior ya comenzaba a formarse no solo un niño, sino la esperanza de una nación. Y así, mientras el pueblo de Israel vivía bajo el yugo filisteo y los jueces actuaban entre sombras, en el vientre de una mujer silenciosa crecía la semilla de una fuerza que cambiaría el rumbo de su historia. Sansón aún no había nacido, pero ya pesaba sobre la carga de un llamado que no había escogido. Antes de abrir los ojos, ya se esperaba del más que de cualquier otro hijo de Israel. Su historia no comenzó con una espada, ni con una batalla, sino con una promesa, pronunciada en la oscuridad del vientre. Pasaron los meses, y lo que fue revelación se volvió carne. La mujer de Manoa sintió dentro de sí una energía distinta a la de otras gestantes. No era solo el desarrollo natural de una vida, sino algo más profundo, como si su vientre fuese un arca que guardaba un fuego sagrado. Las noches eran largas y el silencio, espeso, pero en medio de todo, una certeza la sostenía: ese niño no era solo suyo. Le pertenecía a un propósito que superaba los nombres y las edades. Finalmente, cuando el día llegó y los dolores la atravesaron como relámpagos, el parto fue rápido, casi violento, como si el mundo no pudiera esperar más para recibir a quien había sido anunciado. Lo llamaron Sansón, el pequeño sol, un nombre que resplandecía como presagio. Desde su nacimiento, sus ojos brillaban con una intensidad atípica, como si ya observaran el mundo con el peso del juicio. No lloraba mucho, pero cuando lo hacía, el sonido tenía algo de trueno. Sus cabellos jamás fueron tocados por tijera. Desde niño, lucía una melena que crecía libre como las llamas de un altar. Era fuerte, incluso antes de comprender su fuerza. A los 5 años, levantaba objetos que los adultos apenas podían mover. A los 7, corría entre las peñas con una agilidad casi animal. Pero no era solo físico lo que lo distinguía. Había momentos donde su mirada se perdía, como si escuchara voces que otros no podían oír. Y es que, desde joven, el Espíritu del Señor comenzaba a agitarlo. El Espíritu no llegaba con suavidad. Venía como viento de tormenta. Lo tomaba de repente, en los momentos menos esperados. Mientras otros niños jugaban, él quedaba de pie, inmóvil, con los ojos en el cielo,
como si su alma saliera a batallar mientras su cuerpo permanecía entre los vivos. A veces, después de esos trances, desaparecía durante horas, regresando con la ropa polvorienta, las manos heridas, y una calma misteriosa que helaba incluso a su padre. Manoah lo observaba con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que su hijo había sido separado para Dios, pero no comprendía del todo lo que eso implicaba. ¿Qué destino era ese que empujaba a un niño a la soledad? ¿Qué clase de vida esperaba a alguien que no podía ser como los demás? A menudo intentaba guiarlo, pero Sansón no se dejaba domesticar. No era rebelde por simple desafío, sino porque dentro de él había un rugido que no le permitía conformarse con lo cotidiano. Cuando Sansón cumplió 12 años, un león apareció en los campos cercanos, aterrorizando a los pastores. Sin avisar a nadie, el niño se adentró solo en la espesura. Allí, en medio del bosque, el león rugió, y Sansón no retrocedió. El espíritu lo cubrió como un manto invisible, y con sus propias manos, desgarró al animal como si fuera un cabrito. No lo hizo por gloria, ni por espectáculo. Lo hizo porque algo en su interior sabía que estaba hecho para luchar, para enfrentar lo salvaje y vencerlo. Ese acto no fue conocido sino hasta mucho después, pero dejó en Sansón una marca. Desde entonces, comenzó a buscar desafíos, como si su fuerza necesitara enemigos para existir. No entendía aún que su batalla no era contra animales, sino contra cadenas invisibles que ataban a su pueblo. La opresión filistea, aunque no declarada, era profunda. El enemigo ya no solo empuñaba lanzas, sino que manipulaba el comercio, corrompía los rituales, contaminaba las costumbres. Israel había sido domado desde dentro. Y Sansón, en su juventud, percibía esa esclavitud disfrazada. No lo entendía aún con claridad, pero lo sentía como una picazón en el alma. Y así creció, fuerte como el hierro, indomable como el viento, pero aún sin dirección. El niño del espíritu se transformaba en un joven inquieto, cuyas pasiones lo arrastraban con la misma violencia que su poder físico. Nadie podía detenerlo, pero tampoco nadie podía enseñarle a ser libre. La fuerza que lo habitaba era divina, pero sus deseos comenzaban a pertenecerle cada vez más al mundo. No fue la espada, ni la profecía, ni la ley la que marcaría el primer gran giro de su vida, sino el corazón. Porque no hay fuerza más imprevisible que aquella que se despierta por amor, y ese amor lo encontraría donde menos debía buscarlo, en los brazos de una mujer extranjera. Pero aún no era ese momento. Por ahora, el sol comenzaba a levantarse sobre Israel, pero como en toda aurora, la sombra también se alargaba. Sansón aún no sabía que su mayor enemigo no estaría en los campos de batalla, sino dentro del mismo. Sansón ya no era un niño. Su cuerpo había alcanzado una madurez poderosa, y su espíritu, aunque inquieto, ardía con el fuego de un destino que aún no entendía del todo. En su pecho se mezclaban el clamor de la sangre danita y la atracción por lo desconocido, como si lo que era suyo no bastara para calmar el vacío que lo roía por dentro. Aquel hombre hecho de músculo y misterio, caminaba solo muchas veces, buscando algo que ni siquiera él podía nombrar. Fue en uno de esos viajes al sur, cerca de las colinas de Judá, cuando sus ojos se encontraron con la mirada de una mujer en Timnat. Filistea, pagana, hermosa. Sus ojos oscuros brillaban como brasas entre las sombras del mercado, y con una sola sonrisa, quebró la determinación del juez más fuerte de Israel sin que él se diera cuenta. No intercambiaron palabras en ese primer encuentro,
pero algo en Sansón se desgarró. Había algo en ella que lo atraía con una intensidad que superaba cualquier guerra que hubiera imaginado. Cuando regresó a casa, su voz fue tan firme como repentina. He visto una mujer en Timnat, de las hijas de los filisteos. Tomádmela por mujer. Manoa y su esposa lo miraron, confundidos. ¿Acaso no hay mujer entre las hijas de tu pueblo, entre nuestras tribus, para que vayas a buscar esposa entre los incircuncisos filisteos? Preguntaron con preocupación, pero él insistió, tómenla para mí, porque es agradable a mis ojos. Sus padres no sabían que Dios estaba obrando incluso en esa aparente rebeldía. Aunque Sansón deseaba a la filistea por sus propios motivos, el Altísimo se proponía usar ese deseo para levantar un conflicto que despertaría al pueblo dormido. La opresión filistea se había infiltrado sin violencia, anestesiando la voluntad de Israel. Pero con Sansón, el despertar vendría envuelto en deseo, celos y venganza. Prepararon el viaje hacia Timnat para formalizar el compromiso. En el camino, ocurrió algo inesperado. Mientras Sansón caminaba solo entre las viñas, un joven león emergió de la espesura y se abalanzó sobre él con un rugido que estremeció la tierra. Sin armas, sin compañía, el Espíritu de Dios lo cubrió nuevamente. En un instante, lo tomó por la melena y lo desgarró en dos con sus manos desnudas. El rugido cesó. Solo el eco del aliento agitado de Sansón quedó entre los árboles. No le contó a nadie lo que había hecho. No por humildad, sino porque algo en su interior comenzaba a disfrutar del secreto, del poder silente, de la gloria que no necesita testigos. Al regresar días después para tomar a su esposa, pasó por el lugar del encuentro. En el cadáver seco del león, habían anidado abejas. Del cuerpo muerto salía miel. Sansón metió la mano, tomó un puñado y comió. Era dulce. Era impuro. Pero no se detuvo. Luego llevó parte a sus padres, sin revelar el origen. La boda fue preparada con el estruendo de costumbres extranjeras. A Sansón se le asignaron 30 compañeros filisteos, jóvenes de lengua y cultura ajena, que lo observaban con recelo. En medio de la celebración, él propuso un acertijo, una especie de juego de dominio. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si lograban resolverlo en 7 días, les daría 30 mudas de ropa. Si no, ellos se las darían a él. Pero los filisteos no eran ingenuos. Presionaron a la esposa de Sansón. La amenazaron con quemarla a ella y a su familia, si no arrancaba el secreto de los labios de su esposo. Día tras día, ella lloró, suplicó, lo hirió con sus palabras, hasta que Sansón cedió. Le contó la verdad, y ella, como eco de Eva en otro jardín, traicionó la confianza sagrada. Los filisteos resolvieron el acertijo, y Sansón, enardecido, se marchó a Ascalón, donde mató a 30 hombres, tomó sus vestiduras y se las entregó a sus adversarios. En su ausencia, el padre de la mujer, temiendo represalias, la dio en matrimonio a uno de sus compañeros. Al regresar, Sansón quiso entrar a su habitación, pero le fue negado. La di a tu amigo, dijo el filisteo, pero su hermana menor es aún más hermosa. Tómala a ella en su lugar. Algo se quebró en Sansón. Ya no era simplemente la traición de una mujer, sino el desprecio de todo un pueblo hacia él. Sintió que no podía seguir ignorando lo que realmente eran los filisteos, enemigos del propósito de Dios. Con rabia fría, atrapó 300 zorras, ató antorchas entre sus colas,
y la soltó en los campos filisteos. Las mieses ardieron. Los olivares se estallaron en llamas. El humo cubrió el cielo. Los filisteos, en represalia, quemaron viva a la mujer y a su padre. Sansón, al enterarse, se convirtió en un huracán de venganza. Aunque ustedes hagan esto, me vengaré de ustedes y después cesaré. Y así fue. Los hirió con gran mortandad. Pero lo más importante fue lo que nació en su interior. Por primera vez, su fuerza se alineaba con su propósito. No era solo un juez. Era un instrumento de guerra en manos del Dios invisible. Y sin embargo, aún no conocía la profundidad de su debilidad. Lo que acababa de vivir era apenas la superficie del abismo que lo esperaba. Porque el amor que lo derribaría no vendría con amenazas, ni con acertijos, sino con caricias. Su verdadera enemiga no vestía de odio, sino de perfume y piel suave. Su nombre no era desconocido en las tierras filisteas. Dalila lo esperaba más adelante, tejiendo el lazo más peligroso de todos, el que no se ve venir. El viento soplaba seco sobre los campos de los filisteos, como si la tierra misma intentara borrar las huellas de la destrucción. Las zorras, presas del pánico, habían corrido en todas direcciones con antorchas atadas a sus colas, sembrando fuego entre los trigales, los viñedos y los olivares. Lo que había sido cosecha bendecida, fue transformado en ceniza por mano de un solo hombre. Sansón, furioso por la traición y humillado por un amor vendido, no había necesitado un ejército. Él era el ejército. Aquel acto de venganza no fue solo una respuesta pasional. Fue una declaración de guerra. Por años, los filisteos habían dominado Israel sin necesidad de armas. Con tratados, con impuestos, con temor. Habían aprendido a doblegar al pueblo sin derramar sangre. Pero Sansón, ese hombre envuelto en un fuego que no comprendía, quebró la frágil paz con una chispa de justicia encendida desde el corazón del dolor. La noticia del desastre llegó hasta los líderes filisteos con rapidez. Ardían de rabia. Los campos eran su economía, su orgullo, su sustento. El humo era un insulto que exigía sangre como respuesta. Cuando descubrieron que la causa había sido Sansón, en represalia por la entrega de su esposa y la burla de su suegro, decidieron dar un mensaje brutal. Fueron hasta la aldea donde vivía la mujer, y sin juicio ni piedad, la quemaron a ella y a su padre vivos, encerrados en su casa. Cuando Sansón se enteró, algo cambió dentro de él. Lo que antes era impulso, se volvió determinación. El dolor del corazón traicionado se transformó en justicia divina. Ya no se trataba de venganza personal, sino de juicio. Aunque ustedes hayan hecho esto, yo no descansaré hasta vengarme completamente. Su voz no era un grito, era una sentencia. Sin levantar un ejército, sin consultar a nadie, Sansón se lanzó sobre ellos como una tormenta sin aviso. No hay registro de cuántos mató exactamente, pero la escritura dice que los hirió cadera sobre muslo con gran mortandad. El lenguaje es tosco, casi crudo, como si incluso el texto sagrado tuviera dificultad en describir la brutalidad de ese día. Los cuerpos de los filisteos quedaron regados como espigas segadas por la hoz del juicio. Tras la masacre, Sansón se retiró a la cueva de la peña de Etam. No buscaba aplausos ni compañía. Solo silencio. Allí, en lo profundo de la tierra, se escondió como un animal herido, no por debilidad, sino por la comprensión de lo que se estaba desatando a través de sus manos.
La venganza había sido su lenguaje, pero el eco era cada vez más divino. La línea entre juicio de Dios y furia humana se volvía más delgada con cada golpe que daba. Los filisteos, impotentes ante su fuerza, exigieron a Judá que entregara a su propio juez. Subieron con 3000 hombres hasta la peña. El pueblo de Israel, esclavo del miedo, no se alzó por él. En cambio, fueron sus propios hermanos quienes lo confrontaron. ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos haces esto? Sansón, sin sorpresa, respondió: como ellos me hicieron, así les hice. No era una justificación. Era una descripción fría del equilibrio de la justicia según sus ojos. Entonces ocurrió lo impensable. Sansón aceptó ser entregado. No con cadenas de hierro, sino con cuerdas nuevas. Solo júrenme que ustedes mismos no me matarán, pidió. Ellos lo ataron y lo llevaron a manos del enemigo. Pero ni las ligaduras ni las intenciones ocultas de Judá podían retener lo que Dios ya había puesto en movimiento. Al llegar a Lei, los filisteos gritaron de triunfo al verlo. Creyeron tenerlo por fin. Sansón estaba atado, solo, y aparentemente sin salida. Pero en ese instante, el Espíritu del Señor vino sobre él con violencia. Las cuerdas que lo ataban se deshicieron como lino quemado. En el suelo, cerca de él, había una quijada de asno fresca. Sansón la tomó como si fuera una espada consagrada, y con ella, mató a 1000 hombres. Uno tras otro, los cuerpos cayeron. El polvo se mezclaba con la sangre. El campo se transformó en un altar de juicio. Cuando la batalla terminó, Sansón alzó la mirada. Respiraba con dificultad. El arma aún en su mano temblaba, no por cansancio, sino por la magnitud de lo que había hecho. Con la quijada de un asno, montón sobre montón, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres, dijo, como si necesitara oírse para creerlo. Y allí, en medio de la victoria, sintió por primera vez el límite de su humanidad. Sediento, extenuado, clamó a Dios: tú diste esta gran salvación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces, del suelo seco, Dios hizo brotar agua. Sansón bebió, y su espíritu volvió. No fue simplemente un alivio físico. Fue una señal de que su fuerza, aunque sobrenatural, seguía dependiendo del favor del cielo. No era invencible. Era sostenido. Ese lugar fue llamado Ena-Coré, la fuente del que clamó. Y mientras Sansón se apartaba en la distancia, el eco de 1000 muertes seguía flotando sobre el campo. Aquel día no solo fue la victoria de un solo hombre sobre un ejército. Fue el despertar de un conflicto espiritual que sacudía el alma de Israel. La opresión filistea había sido cómoda durante demasiado tiempo. Sansón, con sus manos desnudas y su corazón fragmentado, se convertía poco a poco en el martillo que quebraría el yugo. Pero aún no lo sabía. Ni siquiera 1000 muertes pudieron librarlo de su mayor prisión, su corazón. Y el enemigo más sutil y letal estaba aún por aparecer, con perfume, caricias y preguntas que lo dejarían más desnudo que cualquier espada. Durante 20 años, Sansón juzgó a Israel. 2 décadas en las que su fuerza descomunal fue suficiente para mantener a raya a los filisteos, pero no para librar a su alma del conflicto interno que lo consumía. Su liderazgo no se parecía al de los jueces anteriores. No dictaba leyes, no reunía consejos de ancianos ni organizaba campañas militares.
Él era el juicio encarnado, la amenaza viva que equilibraba el miedo de los filisteos con la pasividad de Israel. Era un volcán que, al mantenerse en silencio, mantenía la tierra firme, pero todos sabían que podía estallar en cualquier momento. La figura de Sansón se volvió leyenda mientras aún respiraba. Algunos lo llamaban héroe, otros lo temían como a una bestia indomable. Los israelitas lo respetaban más por necesidad que por amor. Los seguían no porque los inspirara, sino porque sabían que en su furia se encontraba la única protección contra un enemigo cada vez más dominante. Y aunque parecía invulnerable por fuera, por dentro era un hombre profundamente solo. Nunca se casó. No tuvo hijos. No levantó familia. Su vida estaba marcada por una secuencia de batallas, traiciones y huidas. No tenía tierra que cultivar, ni techo que lo esperara. Era como una sombra entre las tribus, un espectro de fuerza que nadie podía controlar. Y esa soledad comenzó a transformarse en su juez más implacable. La venganza se convirtió en su lenguaje. Ya no era una reacción, sino un principio. Si alguien le hacía daño, devolvía el golpe multiplicado. No pedía disculpas. No negociaba. No olvidaba. Los filisteos lo aprendieron con sangre. Cada intento por atraparlo terminaba en derrota. Las trampas eran inútiles. Los ejércitos, ridículos. Lo único que podía vencerse en él no era su cuerpo, sino su alma, y allí nadie parecía llegar. El tiempo, sin embargo, es un escultor paciente. A medida que los años pasaban, el fuego que lo impulsaba comenzó a convertirse en brasas. Sansón seguía fuerte, pero más silencioso. Ya no buscaba batalla como antes. Se alejaba de los caminos transitados, aparecía en las aldeas solo cuando lo requerían, y luego desaparecía por semanas. Se decía que hablaba solo, que pasaba horas mirando el horizonte desde las colinas. Algunos pensaban que estaba perdiendo la razón. Otros, que hablaba con Dios. Pero no era locura. Era desgaste. Era el alma de un hombre que cargaba un llamado sin guía, una promesa sin acompañamiento, una fuerza divina sin dirección clara. Su fuerza lo había salvado muchas veces, pero también lo había condenado a no ser comprendido por nadie. No había igual para él en toda la tierra, y eso también era una forma de prisión. Una noche, sin aviso, Sansón descendió a Gaza, la ciudad más imponente de los filisteos. Entró solo, sin armas, sin compañía. Fue directamente a la casa de una ramera. Los enemigos lo vieron y pensaron que al fin lo tenían. Cerremos la ciudad al amanecer, dijeron, y cuando salga, lo mataremos. Pero Sansón no esperó al alba. A la medianoche, se levantó. Caminó en silencio hacia las puertas de la ciudad, dos estructuras gigantescas reforzadas con bronce. Nadie imaginaba que un solo hombre podría moverlas. Pero él, en una escena que se grabaría en la memoria de generaciones, las arrancó con sus goznes, las cargó sobre sus hombros, y las llevó hasta la cima de un monte frente a Hebrón. Ese acto no fue solo fuerza. Fue un mensaje, un símbolo. Sansón había llevado sobre sí las puertas de la ciudad enemiga y las colocó frente a Israel, como diciendo, aún estoy aquí, aún soy el juez. Sin embargo, tras esa proeza, no hubo celebración. Sansón regresó al anonimato. Volvió a su soledad. Porque aunque podía cargar portones de hierro,
no podía levantar su propio corazón herido. No había victoria suficiente que le diera paz. Lo que lo mantenía en movimiento no era la esperanza, sino la imposibilidad de detenerse. Si se detenía, escucharía demasiado. Y en ese silencio que seguía a cada batalla, comenzaba a crecer la grieta que lo haría caer. Porque no todos los enemigos atacan con espada. Algunos susurran con voz dulce. Y mientras el juez de la venganza seguía errante, una mujer preparaba su red, no con armas ni ejércitos, sino con palabras envueltas en perfume. Sansón no sabía que lo peor aún no había comenzado. Gaza, orgullosa y fortificada, era uno de los centros neurálgicos del poder filisteo. Sus muros de piedra eran altos, sus puertas de hierro impenetrables, y su ejército numeroso y armado. Era una ciudad que no temía a nadie, excepto a un solo hombre. Su nombre era suficiente para helar conversaciones y detener caravanas. Sansón no necesitaba anunciar su llegada, el eco de su leyenda lo precedía. Y sin embargo, aquella noche no entró como juez, ni como vengador. Entró como sombra. No gritó, no desafió, no blandió ningún arma. Entró caminando, solo, envuelto en la penumbra de su propia historia. No buscaba una misión. No buscaba gloria. Solo buscaba escapar de sí mismo, como quien huye del vacío interior que lo devora en silencio. Fue directo a la casa de una prostituta, como si en el abrazo de una mujer desconocida pudiera apagar la tormenta que lo sacudía por dentro. Pero los filisteos lo vieron. Sus espías, siempre atentos, alertaron a los líderes de la ciudad. Sansón ha entrado aquí. Esta vez no escapará. La estrategia fue sencilla y cobarde: cerrar las puertas de Gaza y esperar el amanecer. Al alba, lo rodearían y lo matarían como a un animal acorralado. Creyeron que su fuerza ya no era la misma, que su fuego había menguado. Ignoraban que el peligro no se mide por el ruido que hace, sino por el silencio en el que se mueve. A la medianoche, cuando el mundo duerme y los corazones abatidos se quiebran sin testigos, Sansón se levantó. Algo dentro de él despertó con violencia, como si hubiera sentido el filo de la traición antes de que ocurriera. Caminó hasta las puertas de la ciudad, que habían sido cerradas con cadenas y aseguradas con barrotes. Dos estructuras colosales que ningún hombre podía abrir solo. Sansón no intentó forzarlas. Las tomó por los extremos, incrustó sus manos en la madera y los goznes, y con un grito ahogado por la rabia, las arrancó desde la raíz. Los barrotes saltaron, las bisagras se quebraron, y las puertas cedieron ante una fuerza que no venía de los músculos, sino de lo más profundo de un alma cansada de ser cazada. Las cargó sobre sus hombros y caminó. Kilómetros de piedra, hierro y polvo. Subió hasta la cima de un monte frente a Hebrón, no para protegerse, sino para hacer una declaración. Allí, bajo el cielo estrellado, dejó las puertas clavadas en la roca, como estandartes de su libertad salvaje. No lo hacía por estrategia, ni por orgullo. Lo hacía porque no sabía ser de otra forma. Era el hombre que no podía ser domado. Pero esa victoria también revelaba su tragedia. Sansón no luchaba por una nación. Luchaba porque no podía detenerse. Cada batalla lo alejaba más de sí mismo. Su cuerpo era fuerte, pero su espíritu se resquebrajaba. No tenía hogar. No tenía paz. Solo tenía fuerza y enemigos.
El peso de las puertas que había cargado no era nada comparado con el peso de su propia alma. Israel no celebró aquella hazaña. El pueblo seguía dormido en su sumisión, agradecido por las victorias de un juez al que no comprendía. Y mientras Sansón deambulaba entre las montañas, su nombre seguía creciendo como mito, pero él se encogía por dentro. No porque sus músculos flaquearan, sino porque el propósito que lo sostenía se diluía con cada día de soledad. Y fue entonces, en ese momento de desgaste y vulnerabilidad, cuando una nueva figura apareció en el horizonte. No era un soldado, ni un rey. No era un gigante, ni un sacerdote. Era una mujer. Su voz era suave, su mirada profunda, y su nombre, una melodía peligrosa, Dalila. La guerra de Sansón estaba a punto de cambiar de forma. No habría lanzas. No habría quijadas de asno. Solo una cama, unas preguntas, y un secreto sellado desde el vientre de su madre. Un secreto que, si se revelaba, lo destruiría todo. No fue con espada, ni con cadenas, ni con gritos de guerra. Fue con caricias, con susurros envueltos en perfume, con la tibieza de un pecho que ofrecía descanso y no batalla. Dalila no entró en la historia como heroína ni como guerrera. Entró como una brisa en el desierto, suave y venenosa. Su nombre no se gritó en las plazas, pero su recuerdo marcó a fuego uno de los giros más trágicos en la vida del juez más fuerte de Israel. Dalila era filistea, pero no como las demás. No solo por su belleza, que desarmaba como un dardo en el corazón, sino por su astucia. Era mujer de rostro dulce y palabras medidas. No hablaba más de lo necesario. Observaba, estudiaba, calculaba. Su casa estaba en el valle de Sorek, una región fronteriza entre el mundo filisteo y la tierra de Judá. Y allí fue donde Sansón, cansado de guerras, batallas y traiciones, encontró un espejismo de paz. Y lo creyó. Desde el primer encuentro, ella no necesitó conquistarlo. Bastó con estar. Sansón no era hombre de medias tintas. Su deseo era fuego, y Dalila lo supo al instante. Él la amó. La amó con la ingenuidad de un niño que aún cree en refugios. En ella vio lo que jamás había tenido: compañía sin juicio, cercanía sin preguntas, ternura sin amenazas. Pero ella veía otra cosa, un objetivo. Los líderes filisteos vinieron a ella como serpientes bajo la puerta. No con espadas, sino con promesas de plata. Engáñalo, dijeron, averigua el secreto de su gran fuerza, y cómo podríamos vencerlo y atarlo para someterlo. Le ofrecieron 1100 piezas de plata cada uno. Era más de lo que cualquier mujer podría soñar en una vida. Pero no fue solo el oro lo que movió a Dalila. Fue el poder. Tener en su mano la caída del hombre que humillaba a su pueblo era una gloria que brillaba más que cualquier tesoro. Y así comenzó el juego. Un juego sutil, disfrazado de amor. Una guerra donde no había espadas, pero sí un lecho convertido en campo de batalla. Dalila lo rodeó con ternura, con preguntas entre susurros. Sansón, dime, ¿en qué radica tu fuerza tan grande? ¿Con qué podría atársete y dejarte sin poder? Su tono era dulce, casi inocente, pero sus ojos no parpadeaban. Sansón, aún embriagado de pasión, respondió con una mentira. Si me ataren con 7 cuerdas nuevas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Esa misma noche,
Dalila lo ató mientras dormía y escondió a filisteos en la habitación. Sansón, los filisteos sobre ti, gritó. Él se levantó y rompió las cuerdas como si fueran hilos quemados. Los enemigos huyeron, y ella se rió. Pero su risa no era alegría. Era estrategia. Había comenzado a abrir las grietas. Día tras día, volvía a la carga. Más preguntas. Más ternura. Más insistencia. Cada vez que él mentía, con cuerdas nuevas, con sogas nunca usadas, con trenzas de cabello sujetas a una estaca, ella lo traicionaba, y luego lloraba. Lo acusaba de no amarla, de no confiar. ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo?, decía, con lágrimas que no nacían del alma, sino del cálculo. Y Sansón, poco a poco, comenzaba a quebrarse. No por la fuerza, sino por el agotamiento, por la presión emocional, por la culpa, por el deseo de descansar en un lugar donde no tuviera que ser juez, ni libertador, ni instrumento de guerra. Solo un hombre amado. Dalila lo desgastó. Día tras día, sin descanso. No con gritos, sino con presencia. Hasta que su alma se cansó de resistir y su lengua traicionó su pacto. Navaja no ha pasado sobre mi cabeza, confesó al fin, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí y me volveré débil como cualquier otro. Ella lo supo. Supo que no mentía esta vez. Su mirada no tenía las grietas de la burla, sino la desnudez de quien se ha rendido. Aquella noche lo durmió sobre sus rodillas, como una madre duerme a su hijo. Y mientras él respiraba confiado, Dalila llamó a un hombre, quien con mano temblorosa le rapó las 7 trenzas de su cabeza. El cabello cayó como hojas secas. No era solo cabello. Era la señal visible de un pacto invisible. Y mientras el metal cortaba, el cielo también se retiraba. Cuando terminó, ella gritó como antes: Sansón, los filisteos sobre ti. Pero esta vez, no hubo milagro. Él se levantó creyendo aún tener poder, pero no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Lo rodearon, lo golpearon, lo sujetaron. Lo dejaron ciego. Le arrancaron los ojos como símbolo de su derrota. Ya no veía, ni por fuera, ni por dentro. Y Dalila, testigo de su caída, no lloró, no lo abrazó, no suplicó, solo observó, mientras su obra maestra era arrastrada como bestia hacia Gaza. La historia no la recuerda por su origen, ni por sus palabras. La recuerda por lo que logró. No necesitó un ejército, solo su voz. Y así, el hombre más fuerte de Israel cayó, no en el campo de batalla, sino en los brazos del amor más falso que jamás conoció. Sansón era un hombre acostumbrado a romper cuerdas, a derribar muros, a arrancar puertas y a doblegar ejércitos con sus propias manos. Pero ahora, encadenado, despojado de su fuerza y de su visión, no quedaba más que la sombra de quien fue. Los filisteos, que antes temblaban solo al oír su nombre, ahora lo exhibían como un trofeo. El enemigo se regocijaba. El gigante de Israel estaba derrotado. Y todo había comenzado con 3 mentiras y una verdad. Antes de caer, Dalila lo había interrogado como nadie más lo había hecho. Sus palabras, suaves como aceite, fueron más afiladas que espadas. Cada vez que preguntaba por el secreto de su fuerza,
Lo hacía con una ternura cuidadosamente ensayada, como una melodía que se repite hasta perforar la voluntad. Primera mentira: si me atan con 7 cuerdas nuevas que no se hayan secado, perderé mi fuerza. Dalila esperó a que él durmiera. Lo ató con precisión y escondió a los filisteos entre las sombras. Lo despertó con el grito conocido: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se levantó. Las cuerdas se deshicieron como si fueran hilos de lino en el fuego. No necesitó más que un movimiento para liberarse. Los enemigos huyeron, temblando. Dalila, herida en su orgullo, no se rindió. Se acercó de nuevo con voz temblorosa, sin dejar de acariciar sus trenzas como si tocaran oro consagrado. Segunda mentira: si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, entonces me debilitaré. La escena se repitió. Las cuerdas, nuevas como la trampa, se estiraron sobre su cuerpo. Otra vez, el grito. Otra vez, el engaño. Otra vez, el fracaso de sus enemigos. Dalila comenzó a tensar la cuerda emocional. Ya no hablaba solo con dulzura, sino con dolor fingido. ¿Cómo puedes decir que me amas, si me mientes?, le decía, como quien juega con la culpa hasta convertirla en llave de las profundidades del alma. Tercera mentira: si entretejen las 7 trenzas de mi cabeza con la tela de un telar y la aseguran con una clavija, entonces perderé mi fuerza. Dalila, experta en disfrazar traición con ternura, tejió su cabello con la tela mientras él dormía, como si tejiera el fin de una era. Lo aseguró con una estaca y volvió a gritar. Sansón despertó. Arrancó el telar y la estaca con la misma facilidad con la que un niño se sacude las sábanas. La escena parecía un juego, pero algo en él comenzaba a quebrarse. La línea entre la verdad y la burla se desdibujaba. Dalila sabía que estaba cerca. Lo había visto dudar. Lo había sentido flaquear. Entonces dejó de fingir y empezó a presionar con todo su peso emocional. Día tras día, lo acosaba con la misma pregunta, sin descanso, sin pausa. Cada caricia venía con una herida. Cada mirada con una amenaza. No levantaba la voz, pero su constancia era una tormenta incesante. La resistencia de Sansón, tan firme frente a 1000 enemigos, se doblegaba ante una sola mujer. Y entonces, Sansón habló. No gritó. No desafió. Solo confesó con voz baja y cansada. La verdad, navaja no ha pasado sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Lo dijo sin dramatismo, sin lágrimas. Era la voz de un hombre vencido, no por las armas, sino por la soledad. Ya no podía sostener el peso del secreto. Ya no sabía quién era sin ella. Le dio su verdad como quien entrega su alma. Y ella la tomó, no para guardarla, sino para venderla. La diferencia entre la última mentira y la verdad no estaba en las palabras. Estaba en la intención. Porque esta vez, cuando Dalila lo durmió sobre sus rodillas, lo hizo con la certeza de que no habría regreso. Y cuando el barbero entró en la habitación y cortó las 7 trenzas de Sansón, el cielo se oscureció para él. Lo que fue símbolo de consagración desde el vientre, cayó al suelo como polvo. Cuando despertó, creyó que aún era el mismo. Se levantó como antes. Pero ya no estaba el espíritu. Ya no estaban las voces. Ya no estaban las fuerzas. Solo la carne.
Solo el miedo. Solo el vacío. Los filisteos se lanzaron sobre él como hienas. No pelearon. Lo apresaron. Le sacaron los ojos, no como castigo, sino como símbolo. Querían asegurarse de que nunca más volviera a ver. Lo encadenaron y lo llevaron a Gaza, la misma ciudad cuyas puertas se le había arrancado y llevado sobre sus hombros. Ahora, él mismo era arrastrado como una carga. Y allí, en la cárcel, girando la rueda de un molino como un animal de carga, el hombre más fuerte de Israel se convirtió en esclavo. No había fuerza. No había fuego. No había futuro. Solo oscuridad. Pero mientras todos pensaban que Sansón había llegado a su fin, algo empezó a crecer. Muy despacio. En silencio. Como una raíz bajo tierra. Su cabello comenzó a crecer otra vez. Nada fue más simbólicamente violento en la historia de Sansón que el momento en que la cuchilla rozó su cabeza. No fue un corte físico solamente. Fue la ruptura final de un pacto que se había gestado mucho antes de su primer aliento. Desde el vientre de su madre, Sansón había sido apartado como nazareo, dedicado enteramente a Dios. Su cabello, jamás cortado, era más que una señal externa. Era el testimonio visible de una vida consagrada, la cuerda invisible que lo unía al poder divino. Cuando esa cuchilla cruzó el límite, no solo cayó su melena, cayó la conexión que lo sostenía. Y cayó él. Gaza, la ciudad que una vez tembló bajo sus pies, ahora era su prisión. Sin ojos, sin libertad, sin fuerza. Giraba la rueda de molino como un buey domesticado, moviendo toneladas de grano para alimentar al pueblo que lo humillaba. Día tras día, los látigos golpeaban su espalda, las burlas lo acompañaban, y la vergüenza era su único alimento. Sansón, el hombre que había partido leones con sus manos y había vencido 1000 hombres con una quijada de asno, ahora era un espectáculo de burla. El más temido de Israel se había vuelto entretenimiento para los enemigos de su pueblo. Pero no era su ceguera lo que más le dolía. Era la pérdida de esa voz interior que siempre lo había guiado, aunque no siempre la hubiera obedecido. Aquella presencia divina que lo cubría en el fragor de la batalla, ahora se había esfumado. El Espíritu del Señor ya no descendía como fuego. El silencio se había vuelto su nueva prisión. Una cárcel más profunda que las piedras de Gaza. Y sin embargo, en esa oscuridad, algo comenzó a germinar. Mientras sus músculos se atrofiaban y su nombre era escupido en las plazas, su alma comenzaba a despertar. No fue inmediato. No fue visible. Fue en la soledad del molino, en el roce de las cadenas, en el eco del pasado que se repetía como una maldición. Sansón comenzó a recordar, no sus hazañas, sino su origen, no su gloria, sino su consagración. La memoria es un fuego lento, pero una vez que arde, purifica. Cada vuelta al molino era una confesión muda. Cada día sin vista era un día más cerca de la visión interior. El Sansón que había vivido para demostrar su fuerza estaba muriendo. Y en su lugar nacía otro hombre. No uno más débil, sino uno más consciente. Por primera vez, entendía que su fuerza nunca le había pertenecido. Que había sido un canal, no el manantial. Y mientras este nuevo Sansón nacía en la oscuridad, el cabello que había sido cortado comenzaba a crecer. Silencioso, imperceptible, pero constante.
Cada hebra era una señal de que Dios no había dicho su última palabra. Porque aunque el pacto había sido roto, el Dios del pacto seguía observando desde el cielo. Los filisteos, ciegos de arrogancia, no lo notaban. Para ellos, Sansón era solo un payaso sin ojos. Lo habían reducido a un juguete para su deleite, convencidos de que el juicio divino era cosa del pasado. No comprendían que Dios, aun cuando castiga, no olvida. Que la redención, a veces, comienza en el lugar más improbable, una celda, un molino, un hombre derrotado. Y fue en ese estado de humillación donde Sansón, por primera vez, se quebró. No en el campo de batalla, no frente a 1000 enemigos, sino ante la verdad, que su caída había comenzado mucho antes de Dalila. Que la espada que lo venció no fue de acero, sino de orgullo. Y en ese reconocimiento nació algo que nunca antes había mostrado, una fe humilde, una dependencia real, un deseo no de venganza, sino de sentido. No hay registro de cuánto tiempo pasó entre su caída y su redención. Pero el cielo no mide el tiempo con relojes, sino con corazones. Y cuando el corazón de Sansón finalmente se rindió, algo cambió en la atmósfera. Ya no era simplemente el cabello que volvía a cubrir su cabeza. Era el espíritu, que se acercaba otra vez. Gaza se preparaba para una celebración, sin saber que cavaba su propia tumba. Los príncipes de los filisteos convocaban a miles para un festín en honor a su dios Dagón. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, gritaban. No sabían que el pacto, aunque roto por el hombre, podía ser restaurado por la gracia divina. No sabían que el juez caído se preparaba, no para su venganza, sino para su última misión. Había sido fuerte, pero ahora era ciego. Había sido juez, pero ahora era prisionero. Había sido temido, pero ahora era objeto de risas. Y sin embargo, en esa ruina completa, algo comenzó a revelarse. Sansón, sin vista, comenzó a ver lo que nunca había entendido cuando caminaba con los ojos llenos de orgullo. A veces, la verdadera visión nace cuando la luz se apaga. El molino de Gaza se convirtió en su altar de transformación. Cada paso en círculo, cada latigazo, cada día sin consuelo era una oración no dicha. Sansón ya no exigía, no reclamaba, no se justificaba. Solo se rendía. Internamente, algo más profundo que el músculo comenzaba a levantarse. Por primera vez, Sansón no buscaba vencer, buscaba redención. Los días pasaban. Los gritos de los carceleros, las burlas de los jóvenes, la indiferencia de los ancianos, todo era parte del paisaje de su caída. Y aún así, el cabello crecía. Hebra tras hebra, casi como raíces de una promesa que aún no había sido del todo extinguida. Era como si cada filamento nuevo tejiera una segunda oportunidad. Pero no una oportunidad de venganza, sino de propósito. Los filisteos, seguros de su victoria, celebraban con entusiasmo creciente. Convocaron a un gran festival en honor a su dios Dagón. Se jactaban en público, en plazas adornadas con estandartes. Nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre el destructor de nuestros campos, el matador de nuestros hombres. Era una fiesta de idolatría, orgullo y decadencia. Y como parte del espectáculo, decidieron llevar al prisionero ciego. Traed a Sansón, que nos divierta. Así dijeron, así lo ordenaron. Lo sacaron del encierro,
Lo empujaron entre carcajadas, lo arrastraron hasta el templo. Su cuerpo, antaño invencible, se tambaleaba bajo la presión de cadenas oxidadas. Sus ojos, vacíos, se dirigían a ningún lugar. Pero dentro de ese cuerpo marchito, algo palpitaba. No fuerza, fe. El templo de Dagón era una estructura majestuosa, sostenida por 2 columnas centrales de piedra tallada. En la parte superior, una terraza abarrotada por 3000 personas. Príncipes, sacerdotes, nobles y pueblo. Abajo, en la sala principal, otros miles lo observaban. Sansón, el gigante caído, era ahora un payaso para sus risas. Un niño lo guiaba. Apenas un muchacho, sin nombre, sin historia. Pero aquel niño fue el canal hacia el acto final. «Déjame tocar las columnas que sostienen el templo», le susurró Sansón. «Déjame apoyarme sobre ellas». El niño, sin comprender del todo, lo condujo. No había espadas. No había gritos. Solo una oración muda que ascendía como incienso. Y entonces, por primera vez en toda su historia, Sansón oró con el alma desnuda. «Señor Dios, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas solo esta vez, oh Dios, para que con un solo golpe tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos». No fue una oración de orgullo. No fue un grito de guerra. Fue una súplica desde lo más hondo de un corazón quebrado. El Sansón que antes se atribuía las victorias, ahora sabía que todo lo que tenía venía de lo alto. Extendió sus brazos. Palpó la rugosidad fría de las columnas. Respiró hondo. El murmullo del templo era una marea creciente. Nadie notaba que el cielo volvía a posar su mano sobre aquel hombre. Nadie imaginaba que el ciego veía más que todos los presentes. Y con un gemido ahogado por el silencio de Dios, Sansón empujó. No con su orgullo, con su fe. Las columnas comenzaron a crujir. La piedra tembló. El templo entero vibró como un corazón a punto de colapsar. Los filisteos, entre risas congeladas, no alcanzaron a comprender lo que ocurría. El juicio no venía con fuego ni con espada. Venía con polvo, con ruinas, con el grito final de un hombre que entendió demasiado tarde, pero entendió. El templo cayó. Todo cayó. Sansón murió, pero en su muerte venció más enemigos que en toda su vida. Y así, el hombre que fue ciego de orgullo, que fue fuerte sin dirección, que fue juez sin comprensión, se convirtió en sacrificio vivo. No murió derrotado. Murió cumpliendo lo que había nacido para hacer: comenzar la liberación de Israel del yugo filisteo. Sus hermanos vinieron después. Lo sacaron de entre los escombros. Lo llevaron de regreso a tierra de Dan, y lo enterraron en la tumba de su padre Manoa. No hubo cantos, ni coronas. Solo polvo. Y silencio. Pero también memoria. Porque a veces, el hombre que muere con los ojos cerrados, ve más que todos los que viven con ellos abiertos. El templo de Dagón, alguna vez símbolo del orgullo filisteo, yacía ahora como un cementerio de ruinas y polvo. Los muros que habían sostenido la arrogancia de un imperio, colapsaron en un instante por las manos de un hombre ciego, guiado no por la vista, sino por la fe. Era un silencio espeso el que siguió a la tragedia. Un silencio que gritaba más fuerte que todas las risas que habían resonado apenas momentos antes. Allí, en medio de los escombros, en el centro de una ciudad burlona ahora hecha pedazos,
quedó el cuerpo sin vida de Sansón, pero su alma, en ese instante, estaba más viva que nunca. Su oración, breve pero cargada de eternidad, no había sido un clamor por venganza solamente. Fue un ruego de redención. Fue la súplica de un hombre que ya no buscaba reconocimiento, sino propósito, que ya no gritaba con la fuerza de sus músculos, sino con la fragilidad de su quebranto. En aquella última plegaria, Sansón no pidió ser exaltado, ni liberado, ni restaurado. Solo pidió que Dios se acordara de él. Acuérdate de mí. Esa fue la esencia de su humanidad, no querer ser recordado por los hombres, sino no ser olvidado por su Creador. El peso de sus errores no desapareció, pero fue transformado. Lo que antes era instrumento de destrucción sin sentido, se convirtió en martillo de justicia. Lo que antes fue fuerza sin control, se volvió obediencia en el momento crucial. Sansón no venció a los filisteos desde una torre, ni desde una batalla campal, sino desde el quebranto. Desde el lugar que nunca imaginó, entre columnas, en la oscuridad, rodeado por sus enemigos, pero envuelto por la gracia. Muchos vieron su muerte como tragedia. Y lo fue. Pero también fue cumplimiento. Él había sido apartado desde el vientre con una sola misión: comenzar la liberación de Israel. Y aunque su vida fue caótica, marcada por impulsos, pasiones y errores, Dios, en su misericordia, escribió derecho en medio de sus líneas torcidas. No hubo monumentos. No hubo trompetas. Solo piedras caídas, cuerpos esparcidos y un nombre que resonaba en el corazón de quienes comprendieron que algo sagrado había ocurrido allí. La imagen final no fue la de un hombre con cadenas, sino la de un siervo obediente en su última respiración. Sus brazos extendidos, abrazando las columnas del juicio, eran el símbolo de una entrega total. Fue su cruz, su altar, su acto supremo. Su fuerza volvió, no como un acto de orgullo, sino como una respuesta divina a una oración nacida de la sinceridad más absoluta. Y entonces, la muerte se volvió semilla. Israel, por fin, abrió los ojos. Los filisteos, atónitos ante su derrota, retrocedieron. La opresión no terminó de inmediato, pero había comenzado a resquebrajarse. La muerte de Sansón sacudió no solo los cimientos del templo, sino también los del miedo. Su acto final fue más poderoso que todas sus hazañas. Porque no fue una demostración de poder, fue una entrega. Sansón murió solo, pero no abandonado. Murió ciego, pero más lúcido que nunca. Murió sin gloria humana, pero abrazado por el favor divino. Su cuerpo quedó bajo las piedras, pero su historia quedó escrita para siempre entre las líneas de los jueces como un recordatorio. Dios no usa a los perfectos, sino a los dispuestos. Y a veces, es en la caída donde el alma encuentra su verdadera altura. Sansón no fue recordado por sus errores, aunque fueron muchos. Fue recordado por su regreso, por su última oración, por el momento en que, en lugar de confiar en sí mismo, confió en el Dios que nunca dejó de mirarlo, ni siquiera cuando todos los demás lo dieron por perdido. La tierra todavía temblaba en Gaza. El polvo no había terminado de asentarse cuando el eco de la tragedia comenzó a recorrer las aldeas de Israel. Sansón, el hombre que una vez derribó 1000 filisteos con una quijada de asno, que arrancó las puertas de Gaza y las cargó como si fueran plumas, había muerto, pero no en vergüenza, sino en cumplimiento. No como un esclavo derrotado,
sino como un instrumento afilado en la hora exacta de juicio. Su final no fue caída, sino redención. Los sobrevivientes filisteos permanecían atónitos. Su templo, su orgullo, su Dios, todos estaban bajo los escombros. ¿Cómo explicar que el ciego a quien habían encadenado, el juguete de sus risas, había vencido en su muerte lo que no pudo destruir con vida? No entendían que la fuerza de Sansón no venía de sus brazos, sino del propósito de Dios. En sus últimos momentos, cuando su cuerpo ya no era poderoso, su espíritu se volvió más fuerte que nunca. Cuando sus ojos fueron arrancados, comenzó a ver con claridad la voluntad divina. Israel, por su parte, se estremeció al recibir la noticia. Los rumores llegaron como susurros entre los campos de trigo: Sansón está muerto. Pero el templo también cayó. Los príncipes de los filisteos han muerto con él. No hubo danzas ni cánticos como los que acompañaban a Débora o a Gedeón. No hubo fiesta nacional. Pero en el corazón del pueblo, algo cambió. El miedo se agrietó. La pasividad que había marcado su relación con los filisteos se vio interrumpida por el recuerdo de un hombre que se atrevió a levantarse, solo. Fue su familia, anónimos entre tantos héroes olvidados, quienes subieron desde Zora para recoger su cuerpo. El camino hacia Gaza estaba plagado de tensión. Nadie sabía si los filisteos permitirían siquiera el paso. Pero no hubo resistencia. El terror aún se respiraba en las ruinas del templo. Sansón, incluso muerto, imponía respeto. Lo encontraron bajo los escombros. Sus manos aún cerca de las columnas, como si el momento hubiese sido suspendido en el tiempo. Lo levantaron con cuidado. Lo envolvieron en lienzos sencillos. No hubo trompetas. No hubo sacerdotes. Solo el amor silencioso de su sangre y el deber sagrado de darle sepultura. Lo llevaron de vuelta a su tierra, al sepulcro de su padre Manoa, entre Zora y Estaol. Allí lo enterraron, en la colina que miraba hacia los campos que él una vez defendió con su vida. El viento soplaba con fuerza ese día, como si la creación misma reconociera que uno de los suyos regresaba a la tierra, pero no como cualquier hombre, sino como uno que, aunque cayó, fue fiel en el momento final. Sansón no fue el juez que construyó altares, ni el que firmó pactos, ni el que reunió ejércitos. Fue el juez que luchó solo, cargando un llamado más pesado que su propia vida. Sus errores fueron grandes. Sí, su carácter impulsivo, muchas veces destructivo. Pero su final redime su historia. Porque Dios no lo abandonó, aun cuando él se alejó. Porque el pacto fue roto, pero Dios no rompió su fidelidad. En Sansón vemos una verdad eterna, que la redención no siempre llega con la vida resuelta, con un final feliz, con un himno victorioso. A veces, llega entre ruinas. A veces, llega al filo de la muerte. A veces, llega con los brazos extendidos, abrazando columnas que representan todo lo que se levantó contra el propósito de Dios. Y en esa entrega final, su muerte se transformó en victoria. No solo por la cantidad de enemigos caídos, sino porque, por primera vez, Sansón no actuó para sí mismo, sino para cumplir el plan divino. No buscó salvarse. Buscó ser útil, aunque fuera por última vez. Y en esa decisión, selló su redención. Así terminó la historia del juez más fuerte de Israel, no como el hombre invencible, sino como el hombre quebrantado que encontró su propósito en el último aliento. Sansón, el guerrero ciego,
el juez solitario, se convirtió en leyenda no por la fuerza de sus brazos, sino por la fuerza de su rendición. El cuerpo de Sansón fue cubierto por la tierra que lo vio nacer. No hubo muros altos, ni estatuas de bronce, ni procesiones solemnes. Solo una tumba sencilla entre Zora y Estaol, al pie de una colina donde el viento parecía murmurar el eco de su historia. Nadie escribió cánticos en su honor. Ningún escriba grabó poemas sobre su memoria. Pero su nombre quedó inscrito en la eternidad como uno de los jueces que Dios levantó para quebrar los yugos del enemigo, incluso con manos temblorosas y ojos vacíos. En su muerte, Sansón no dejó herederos, pero dejó una advertencia y una esperanza. Una advertencia para quienes creen que pueden vivir alejados del propósito y aún así esperar victoria. Y una esperanza para aquellos que, aun habiendo fallado, aún pueden volver su rostro a Dios y decir, acuérdate de mí. Porque en las Escrituras, la caída nunca es el final para quien se rinde de verdad. Y ahora, cuando volvemos la mirada hacia la tumba de Sansón, no vemos solo la historia de un hombre fuerte. Vemos el reflejo de cada alma que alguna vez fue apartada, que tropezó, que se alejó, pero que al final, regresó al único lugar donde la fuerza verdadera habita, la voluntad de Dios. Sansón murió como vivió, entre el fuego de sus decisiones y el soplo del Espíritu. Pero en su último acto, el hombre que caminó solo, se reconcilió con su llamado eterno. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te hizo reflexionar sobre la fuerza, el error, la redención y el propósito, te invito a que lo compartas con alguien más. Tal vez alguien también necesita saber que, incluso después de fallar, aún hay esperanza de redención. Suscríbete para seguir descubriendo estas historias profundas que siguen latiendo en las páginas de la Biblia. Comenta abajo, ¿qué fue lo que más te impactó de la historia de Sansón? ¿En qué momento sentiste que él comenzó realmente a ver? Comparte este vídeo con alguien que necesite saber que Dios aún puede usar lo roto, para algo eterno.